Buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os voy a presentar un Volkswagen Golf GTI 6 del año 2013. Como siempre, para eso tenemos aquí a su propietario, que en este caso es Julio. Él nos va a decir todo lo que le ha hecho como siempre. Ya te digo que este coche me encanta. Así que nada, nos dejamos de hablar y vamos a ver todo lo que tiene. Mira, el coche tiene hecho el lip delantero, se le han ensanchado... Muy guapo el IPE. Sí, la verdad me salió muy bien de precio, lo vi y me encantó. Le ensanché las aletas, tiene aletas ensanchadas. Las llantas, venía con unas llantas Detroit, le cambié las llantas por estas que son muy similares a las Pretorian. La verdad que me encantaron. Hay que repararlas un poco, pero la verdad, un acierto. A mí increíble. las llantas, de hecho, este color me encanta, porque las que vienen de origen, de serie, no me gustan nada, las que son color Las cromado. Detroit, no me gusta. También tienes pinzas en rojo, ¿no? Viene con las pinzas en rojo, que eso viene de fábrica con las versiones GTI. Luego, Aquí, suspensión. sí, le monté una suspensión de cuerpo roscado regulable en dureza, tanto regulable en altura como en dureza. Y tengo montado unos Pirelli P0 adelante y luego atrás le monté Michelin Pilot Sport, los Pilot Sport 4. Luego le puse un vinilito en todo el lateral. Lo vi en una foto de un Lamborghini, que él tiene las mismas letras pero pone Pure Black. Y el muchacho del Lamborghini me habló para hacer una foto de su Lamborghini junto con el mío. El suyo Pure Black y el mío es Black Bullet. Ya, bala negra. Sí, la curiosidad es que su Lamborghini es rojo con las letras negras y el mío es negro con las letras rojas. Luego atrás, como había dicho, los Michelin Pilot Sport, que si nos fijamos, antes yo lo llevaba con unos separadores y me fue comiendo los laterales, entonces tuve que sacarle los separadores hacia afuera, quitárselos completamente. Le monté un alerón, que este alerón la verdad que se lo he visto puesto a poca gente y me encanta. A mí también, me encanta, tío. Viene dividido en dos partes. Es como negro, es negro mate, vamos. No, este es negro brillo. Bueno, negro brillo, es verdad, exactamente. Sí. Y me gustó porque nada más comprarlo en negro brillo ya venía con el mismo tono del color del coche. De hecho, me gusta más este tipo de alerones que los otros que son como tiburón, pero son más bajitos, ¿sabes? No me mola tanto ese tipo de alerones. Y después también me comentaste que tienes luces en el coche, ¿no? Sí, le pusimos luces LED por todo el bajo del coche, tanto delante como atrás como en los laterales. ¿En color rojo solo? Lo puedo poner en cualquier color, incluso puedo ponerlo en estroboscópico, que vayan al ritmo de la música, con patrones, que vayan difuminándose. Vale. Todo eso en cuanto a exterior. ¿Interior? El interior tiene todo lo que viene a ser los plásticos que venían en negro, los retapicé en alcántara negro. Tengo el pomo cambiado por uno en alcántara, que la verdad que me gusta mucho. Y el volante se retapizó en alcántara y una mezcla de plástico que simula el carbono. Y el techo está ahora mismo quitado porque estamos vinilándolo en alcántara negro junto con las luces rollo Rolls Royce que parecen estrellitas. Después lo demás es de serie, ¿no? Asientos igual. De serie. Ahora mismo están de serie. Ahora mismo el tema de los asientos son de serie, pero estábamos pensando en montarle unos semi-buckets o incluso quitarle los asientos traseros y ponerle jaula antivuelco. Vale. Bueno, todo eso en cuanto a interior y exterior. Ahora vamos a ver el motor, que también tiene cositas, pero antes creo que es un buen momento para daros el Instagram de Julio. El Instagram de Julio es este, como podéis ver aquí, Julio MK6, Julio _MK6. También os dejaré aquí abajo mi Instagram y un botón de YouTube por si queréis dar like y suscribiros al canal, que siempre viene de apoyo. Así que nada, ahora vamos a motor. Pues mira, el motor
está completamente rehecho porque hubo un problemilla con la cadena, dobló válvula y entonces ya que abrí el motor, saqué el motor entero y se reparó entero. Tengo montado bobinas de Audi R8, admisión Ramay, llevo downpipe y con la electrónica hicimos una electrónica personalizada que la hacemos aquí en el taller, en el que le pusimos tanto Pops and Bang como Hardcut como anti-lag. Bueno, ahora vamos a escuchar el sonido del GTI de Julio. Cuando quieras, Julio. Bueno, me encanta tu coche. Gracias. Cuéntame un poco. Ya vimos tanto, o sea, todo lo que tienes modificado, ¿no? Tanto interior como exterior como motor. Pero cuéntame un poco la historia de este coche. O sea, ¿es nacional? ¿Cómo empezaste a modificarlo? Si ya lo tenías planeado, primera modificación, en un futuro si tienes algo pensado. Cuéntame un poco todo. Pues mira, este coche lo compré yo hace 4 años. Lo compré a una empresa de Barcelona que se dedica a traer coches importados de otros países. Este particularmente está traído de Italia. Italia, vale. No de Alemania, que es lo común. Vale. La verdad que mucho miedo por el tema de óxidos, pero teniendo en cuenta que Italia tiene un clima muy parecido al que tenemos aquí en España en la costa, pues no hubo problema. No es como el Reino Unido, vamos. Exacto. Vale. Este coche me lo compré yo después de mucho trabajo. Llevo trabajando desde los 18 en el mundo de la mecánica. ¿En este taller en concreto? No, yo he pasado por varios talleres. Vale. En mi primer taller, que fue donde yo aprendí, compramos un SAS Córdoba, un 1900 CDI, y que tenía la distribución IA, y yo no tenía experiencia en la mecánica, y mi jefe cogió, lo compró y me lo regaló para que yo aprendiera a hacer ese tipo de averías. Hostia, hasta que yo me sacara el carnet. Sí, hostia. Entonces yo siempre tenía esa gana de tener un coche más potente. Claro. Y tras mucho mirar, estuve mirando entre Megane RS y tal, pero me decidí por el Golf por el hecho de que, obviamente, Volkswagen es Volkswagen. Claro, exactamente, sí. Y pues me decidí por él y la verdad que desde el primer momento me enamoré. Anda muy bien y tal, pero siempre tenía ese de esto de un poquito más. Sí. Empecé con el downpipe, que es un downpipe RPC, que me salió muy bien de precio, y luego le puse downpipe, le puse admisión, empezamos con las repro, y al final pues le metí todo lo que te he comentado. Sí. Un poco lo que hemos visto en el vídeo. Exacto. Y para un futuro, aparte del techo, ¿qué es lo que le quieres hacer? Pues le quiero meter una bomba de alta, inyectores gordos y intercooler. Vale, y hostia, para que refrigere más. Y quiero meterlo en torno a los 380 caballos más o menos. Vale. Hostia, estaría muy guapo. Y tema de taller, que comentaste antes un poco, este taller ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Pues llevo ya para 2 años. Para 2 años. Este taller, la verdad que es una pequeña familia. Tanto mi jefe como yo tenemos la confianza de que yo tengo llaves del taller, me sé la contraseña de las alarmas. Es prácticamente nos da la facilidad de tratar el taller como si fuera nuestro. Sí. Entonces, quieras que no, cada uno le metemos un poquito de nosotros. Y mi jefe es especialista en instalaciones de gas, de GLP, y yo me dedico más al tema de mecánica en general, tanto motores como reparaciones de culatas, hacemos reprogramaciones, Un poco todo. un poquito de todo. Sí. ¿Y dónde está situado? Para Está dejarlo en la descripción del vídeo. Está en calle Níquel 26, en el polígono de Marbella, el polígono La Ermita, y hacemos de todo, desde mecánica básica hasta culatas, cambiar motores, también trabajamos mucho con temas de coches híbridos, Sí. tanto Toyota Prius, RAV4, las instalaciones del GLP,
poquito de Sí, todo. ya he visto que es un taller que a mí, por lo menos, de primera vista, he visto muy buen rollo, tío. Eso me mola de un taller, como comentó antes tu jefe, creo que era, que hoy, justamente, que estamos grabando el vídeo, había mucho... Está un poco todo desordenado, pero al final eso significa que hay curro, ¿sabes? Sí, Que es lo que tiene que haber en un taller, porque está todo ordenado, es que no hay curro. exacto. ¿Aquí es donde te dejaría? ¿Cómo suena? Buah. Es una metralleta. Una AK-47, parece. Y algo también interesante, tío, que te quiero preguntar es que tú compites, tienes intención de competir en un futuro. Pues mira, este coche, la verdad que desde que lo probé, lo primero que pensé es en esto lo tengo que meter yo al circuito. Todavía le queda mucho por hacer, pero le quiero entrar al tema del circuito. Y ahora hay ahora que estamos pasando por el karting de aquí del Fanny Hill, están haciendo unas sesiones de campeonatos en Campillo. Sí. Cada mes hacen 3 categorías, tanto profesional como semiprofesional como amateur. Y te da la posibilidad, si vas ganando campeonatos, a optar a competir con karts profesionales, que siempre es una puerta de entrada al mundo de las carreras ya grandes. Sí. Fernando Alonso empezó con karts Claro, obviamente. y la verdad que me encantaría. ¿Y a qué circuito quieres llevar? ¿Rollo Cartagena? En Cartagena. No sé cuál os queda más cerca, vamos. El que más cerca queda es el de Ascari, que es en Vale. Ronda. Pero ese lo cerraron. Antes de 103 Octano, que era un grupo de coches con los que íbamos, hacían track days y demás, pero ahora lo han cerrado. Vale, vale. ¿Y entonces a cuál te molaría? Bueno, Cartagena puede ser uno de ellos, ¿no? Cartagena puede ser Sí. y será porque por suerte hay un muchacho que es el que me ha suministrado todas las piezas de este coche, que se llama Antonio. La empresa se llama Tuner Lab, por si a alguno le interesa. Sí, le voy a dejar aquí abajo, ya me dará digamos, toda la información, le voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo. Que el muchacho es el subcampeón de España de drift. Vale. Y la verdad que ese muchacho, tú quieres algo, y si tú quieres algo que te va a dar un rendimiento, pero por menos dinero, te va a dar mejor rendimiento incluso, él no te vende para ganar dinero, sino Claro. él gana más dinero de que tú salgas contento que de lo que gana él. Si ponte un short shifter, él ha probado todos los short shifters habido y por haber, pero hay uno que es el KE, que todo el mundo quiere montarlo, es carísimo, y hay otra empresa que él conoce que fabrica unos que le dan 3000 vueltas a los KE. Ya, no, sí, sí. Eso ha sido todo por hoy en este vídeo. Espero que os haya molado el GTI de Julio. A mí me ha encantado. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.